Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de topología. Hoy vamos a ver los temitas, topología relativa, densidad, espacios compactos y espacios conexos. Bueno, empezamos con topología relativa. Si yo tengo un espacio topológico, T es la topología, y Y es un subconjunto del conjunto X, puedo definir una topología sobre Y, de manera que los abiertos en esa topología son de la forma Y intersección un abierto de T, es decir, los abiertos de T sub Y o de la topología relativa a Y son tomar los abiertos, es decir, los elementos de T, e intersecarlos con Y. Ustedes pueden probar que eso es una topología, por ejemplo, el vacío está aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Y intersección vacío, el vacío está en T por ser una topología, Y intersección vacío va a dar vacío. Entonces, vacío está en T sub Y. Y también está en T sub Y porque Y intersección X, como Y está contenido en X, va a dar Y, ¿verdad? Entonces Y es un abierto en la topología relativa. Ok, bueno, etcétera. Entonces, como ejercicio pueden probar que eso es una topología. Ok, y bueno, aquí tenemos nuestra definición. Entonces, dado que eso es una topología, se llama la topología inducida o topología relativa sobre Y. Y además se dice que este espacio topológico nuevo que hicimos es su subespacio del espacio X con T. Bueno, ahí viene un pequeño ejemplo, ¿verdad? Vean que aquí tenemos una topología, pueden comprobarlo sobre X, que son los números del 1 al 5. Defino A como los impares 1, 3 y 5 y voy a hallar la topología inducida sobre A. ¿Qué hago? Simplemente tomo A y lo interseco con cada elemento de la topología. Entonces, vean que A intersección vacío me da el vacío, A intersección el conjunto 1 me da el conjunto 1, A intersección el conjunto 1, 2 me da el conjunto 1, A intersección 1, 2, 3 me da 1, 3, A intersección el conjunto 1, 2, 3, 4 me da 1, 3, que ya lo tenemos, y A intersección X me da A. Entonces, esa sería la topología inducida sobre el conjunto A. ¿Ok? Algo curioso es este ejemplo. Vean que vamos a considerar la topología usual de F y ese conjunto es intervalo cebado del 1 al 6. Entonces vean que ese intervalo puedo generar una topología sobre ese intervalo, sobre ese conjunto A, de manera que sus abiertos son abiertos de la topología usual de Evo intersecados con ese intervalo del 1 al 6 elevado. Entonces, en T estaban pues todos los intervalos abiertos, ¿verdad? Está el intervalo, por ejemplo, 3, 7. Y vean que a la hora de intersecarlo con el intervalo 1, 6, ¿sí? Me da el intervalo 3 abierto, 6 cerrado. Entonces, ese sería elemento de la topología inducida. Que vean que no es un abierto en la topología usual de F, pero sí es abierto en la topología inducida. Entonces, eso es importante porque entonces no se conserva, a la hora de inducir una topología, no se conservan los abiertos. ¿Ok? No van a ser los mismos, ¿verdad? O el mismo concepto de abierto, puede variar, ¿verdad? Aquí este es un claro ejemplo de que este intervalo 3 6 es un abierto en la topología inducida, se va a llamar TA
T sub A guión abierto, pero no es abierto en la topología madre, o sea, T, ni tampoco es un cebado, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí viene un teorema, dice que cada subespacio de un espacio de Hausdorff es Hausdorff, cada subespacio de un espacio discreto es discreto y cada subespacio de un espacio indiscreto es indiscreto. Se va a hacer la 1, ¿verdad? En general, un espacio separable, ¿verdad? Este, Vamos a ver, tenemos que X, T es un espacio de Hausdorff y sea Y subconjunto X. Lo que tengo que probar es que Y con la topología inducida para Y será un espacio separable. Entonces, ¿cómo probábamos que era un espacio separable? Para dos cualesquiera elementos de Y, en este caso, uso el sean, ¿verdad? Sean A y B, dos elementos arbitrarios de Y, y que tengo que probar que existen abiertos en esa topología inducida. Uno contiene A, otro contiene B y no se toca, ¿verdad? Esa era la idea de un espacio Hausdorff o separable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que probar. Hay que ver cómo son esos abiertos que son abiertos en la topología inducida. Entonces, por ahora tenemos que A y B están en Y. Pero si están en Y y el subconjunto X están en X. Y como X con la topología T es separable, existen dos abiertos, dos T abiertos, ¿verdad? En la topología T, ¿verdad? Uno tiene A, otro tiene B y no se tocan, ¿verdad? Ahora, si esos son abiertos en T, esos me generan abiertos en la topología inducida. Simplemente los interseco con Y. Entonces, a la hora de intersecarlos con Y, son abiertos en la topología inducida. Y cada uno de ellos, vean que el primero, A está en uso A, ¿verdad? Pero A también está en Y, entonces A va a estar en el primero, B va a estar en el segundo, son abiertos, repito, de la topología inducida. Y lo que queremos ver es que su intersección es vacía. Y como O sub A y O sub B tienen intersección vacía, pues esos dos abiertos en la topología inducida van a tener intersección vacía, ¿verdad? Por la asociatividad y conmutatividad de la intersección. Aquí puedo eh, ver que esta intersección es O sub A, intersección A sub B, intersección Y, y la primera intersección da vacío, entonces va a dar vacío. Quiere decir que encontré dos abiertos en la topología inducida. Cada uno tiene A, el otro tiene B y no tienen nada en común. Estamos probando que entonces la topología inducida es separable, ¿ok? Bueno, ahí viene un teorema de ejercicio. La primera parte, probar que si yo tengo una base para T, entonces B sub Y, que es tomar los elementos de la base, intersecarlos con Y, pues es una base para la topología inducida sobre Y, ¿ok? Bueno, ese lo hacen de ejercicio y el 2 nos dice lo siguiente, que si A es cebado en la topología inducida, entonces A es igual al conjunto Y, ¿verdad? Es una topología inducida sobre Y, intersección F, donde F es un cebado en la topología usual. Bueno, vamos a probar esa en la topología T, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a probar la primera, la segunda. Esta voz, ¿verdad? Es un sí, solo sí. Todo lo que sabemos es que A es conjunto de Y, ¿sí? Y mi hipótesis, si voy en una dirección, mi hipótesis es que A es elevado en la topología inducida sobre Y. Y tengo que mostrar que A es igual a Y intersección F, donde F es un cebado.
en la topología T. Entonces, fíjense bien, como A es T sub Y cebado, quiere decir que su complemento Y menos A es abierto, ¿verdad? Queda T sub Y abierto, que está en la topología en la T sub Y. ¿Y cómo son los elementos de esa topología? Son Y intersección O, donde O es un abierto en T, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos. Resulta que si ustedes hacen Y intersección X menos O, ¿verdad? Bueno, eso es Y intersección X menos Y intersección O, ¿verdad? Y vean que Y intersección X ya está contenido en X, eso me da Y, y Y intersección O, por uno habíamos dicho que es Y menos A, se cancelan los Y y esto me da A, ¿ok? Quiere decir que A, ¿sí? Es igual a Y intersección X menos O. O era abierto, entonces X menos O es cebado en la topología T. Quiere decir que ya encontré el F. Vean que había que encontrar un F tal que A era igual a Y intersección F. ¿Quién es mi F? X menos O. Bueno, y para el otro lado, vean que en la otra dirección, yo sé que A es igual a Y intersección F con un F T cebado y quiero probar que A es T sub Y cebado, ¿verdad? Entonces, para probar que A es cebado, ¿qué es lo que tengo que probar? Que Y menos A es T sub Y abierto. Es decir, ¿qué es lo que tengo que probar? Que Y menos A está en la topología inducida sobre Y, ¿cierto? Ahora, ¿quién es Y menos A? Es Y menos y A por hipótesis es Y intersección F. Y esta vez esta Y menos la intersección con F es Y intersección X menos F. ¿Sí? Entonces, quiere decir que, vean que aquí sería Y intersección F era cebado, X menos F es abierto. ¿Sí? Quiere decir que Y menos A es Y intersección alguien de T. Es decir, Y menos A está en la topología inducida. Y si Y menos A está en la topología inducida, Y menos A es abierto y por lo tanto A es cebado. Y eso era lo que se quería. Bueno, otro concepto que ocupamos, el concepto de densidad. Vamos a decir que si la herencia de un conjunto A es todo el espacio, todo X, se dice que A es denso en X, ¿ok? Entonces, ser denso es que su adherencia, todos los puntos adherentes de A, da todo el espacio, ¿ok? Y tenemos un teorema de caracterización importante, nos dice que A es denso en X, sí, solo si para todo G abierto, no vacío en X, se tiene que G interseca A. De acuerdo, o sea que la intersección entre G y A es no vacía. Es un sí solo sí, tiene dos direcciones. Entonces, por un lado tenemos la hipótesis A es denso en X, o sea, la herencia de A es X y queremos probar que cualquier abierto diferente de vacío interseca A. Ok, me doy un abierto no vacío, quiere decir que tiene un X, ¿verdad? Sí, es importante. Ese X está en G, ¿verdad? Me dio un G abierto cualesquiera, ¿verdad? El uso del sea G un abierto no vacío un X, el no vacío tiene un elemento. Y lo importante es que ese elemento está en G y G está contenido pues en todo el espacio en X. Y aplico la hipótesis. Si X está en X, X está en adherencia de A. Y si X está en adherencia de A, cualquier abierto, ¿sí? Estar en adherencia, ¿qué significa? Que cualquier abierto que contenga a X tiene puntos de A. Entonces, G intersección A es diferente de vacío. Probé lo que quería. Y al revés, si sé que todo abierto no vacío intersecan a A, ¿sí? Y ahora quiero probar
que A es denso en X, o sea que la herencia de A es X. Ya sé que la herencia está contenida en el espacio, ¿verdad? No va a salir de ahí, entonces lo que me falta probar es que el espacio está contenido en la herencia. ¿Cómo pruebo una inclusión? Me doy un elemento cualquiera en el primer conjunto en X, ¿y qué es lo que hay que probar? Que ese elemento está en la herencia. ¿Y qué es qué es estar en la herencia? Que para todo abierto que contiene a X se tiene que interseca A, ¿ok? Entonces me doy un abierto que contiene a X. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que ese abierto O sub X que me di interseca A, o sea, tiene intersección no vacía con A, ¿ok? Entonces, yo sé que X está ya en O sub X. No sé si está en A, pero está en O sub X, pero eso es suficiente para decir que O sub X es un abierto no vacío. Y por hipótesis, vean que la hipótesis es para todo abierto no vacío, en particular para O sub X, se cumple que O sub X intersección A no va vacío. Y eso era lo que se quería probar. Entonces, listo. ¿Ok? Ahí vienen unos ejercicios para que los hagan. Vienen más ejercicios. Voy a avanzar aquí con la teoría. Pues ahora lo que siguen son otros espacios importantes. El concepto de VET. Aquí por favor repasar lo que era una velación, ¿verdad? Que era reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica y total. Que era un orden parcial, ¿verdad? Sí, un orden parcial era reflexivo, transitivo y simétrico. Usualmente lo vamos a denotar con menor o igual, pero es un símbolo, ¿verdad? Depende de cómo lo define uno. Y bueno, si teníamos un orden parcial y además le agregamos total, ¿verdad? Entonces formamos un orden total. Ahora, nos interesan los conjuntos dirigidos, es decir, conjuntos que tienen como cierta dirección en sus elementos. ¿Qué es un conjunto dirigido? Es un conjunto dotado de un orden parcial que cumple lo siguiente, ¿sí? Que para todo A y B en el conjunto va a haber otro elemento, puede ser A y B, ¿verdad? Puede ser otro, no dice que ese C sea distinto de A y B, tal que A es menor o igual A se relaciona con C, con la relación orden parcial que se tenga, y B se relaciona con C, con la relación orden parcial que se tenga, ¿sí? Recuerden que el menor o igual es el orden parcial, ¿sí? Ejemplos hay muchos, ¿verdad? Digamos que ya tengo un orden quedas totalmente ordenado. Entonces, si yo tengo dos elementos en I, perdón, y es un conjunto ya con totalmente ordenado, si yo tengo dos elementos en I, ¿sí? Y defino C como el máximo entre A y B, vean que se le gana a A y le gana a B con la relación usual, ¿verdad? Quiere decir, perdón, con con el orden total que se tenga. Quiere decir que esto cumple la condición de ser conjunto dirigido, ¿cierto? Entonces, eso es dirigido. Y bueno, ¿para qué nos interesan los conjuntos dirigidos? Es para definir espacios, perdón, V's. Entonces, si yo tengo un espacio topológico y tengo un conjunto I, ¿sí? Una vez es una función del conjunto I, que es un conjunto dirigido a X. En lugar de escribir X evaluado en I, vamos a escribir X sub I. Y y bueno, eso genera puntos, ¿verdad? Vean que X, cada elemento de I, pues genera ciertas imágenes. Ese conjunto de imágenes ordenado es lo que llamamos una red, ¿de acuerdo? En realidad, vean que si es n, el conjunto de los números naturales con la relación
usual menor igual, pues esto la vez es una sucesión, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ahí vienen algunas definiciones, ¿verdad? Ya cuando tengo el orden parcial, ¿verdad? Tengo el concepto de bet, puedo decir que la bet cumple una propiedad P, eventualmente, si existe un K a partir del cual todos los elementos de la bet lo cumplen. Eso es lo que dice aquí. Y podemos hablar de convergencia. Vamos a decir que si tengo una bet, esa bet converge a L si cualquier vecindario, si para cualquier vecindario VL puedo encontrar un K a partir del cual, ¿verdad? Los elementos de la red que caen en ese vecindario. Vean que es para cualquier vecindario, o sea, cualquiera que ustedes tomen, hay un K a partir del cual los elementos de la red empiezan a caer dentro de ese vecindario. Conceptos importantes, vecindario, ¿qué era un vecindario en topología? Recuerden que ser un vecindario X es que tiene un abierto que contiene a X y todo contenido en él. Entonces aquí V es un vecindario L, es decir, hay un abierto que tiene metido a L, ¿sí? Y está contenido en V, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto de vecindario, los elementos empiezan a caer ahí adentro. Vean que aquí no es menor igual, es la relación orden parcial menor igual. Eso puede ser una inclusión, puede ser una que me definieron. Entonces, es un concepto muy amplio. Puede ser una sucesión si estoy en N y ese es el menor igual COVID, pero puede ser cosas muy diferentes, ¿verdad? Dependiendo del orden parcial que utilice. ¿Ok? Ahí está el ejemplo de las sucesiones, ¿verdad? Que es un caso específico de BET, ¿verdad? Cuando el conjunto dirigido es los números naturales, ¿verdad? Y vean este ejemplo. Este ejemplo es importante, dice. Vamos a tomar, tengo un espacio topológico, tengo un P perteneciente a X y voy a considerar el conjunto de todos los vecindarios que tienen a P. O sea, en I están todos los vecindarios, pero que tienen a ese P fijo que tomé. Y voy a definir la siguiente relación. Vamos a decir que U es menor o igual a W si solo si W está contenido en V, ¿verdad? O V tiene adentro a W, como lo quieran leer. ¿Ok? Entonces, uno puede verificar que la inclusión es en general, en, es un conjunto dirigido siempre y cuando tenga, digámoslo así, para ser conjunto dirigido, esa relación es orden parcial, ¿cierto? Pero para ser conjunto dirigido, recuerden que debe cumplir aquello que si A es menor o igual a que existe un set tal que A para cualquier A y B en el conjunto, A es menor o igual a C y B es menor o igual a C, ¿verdad? Y eso en este caso lo cumple porque el conjunto incluye uniones, ¿verdad? No, digamos, si V es un vecindario de P y W es un vecindario de P, V unión W es un vecindario de P y ¿cierto? Y también incluye intersecciones. V intersección W va a ser un vecindario de P, ¿cierto? Ok, y vean que entonces, si tengo dos elementos de U, V y W, hay alguien que les gana, por así decirlo. Perdón, ganarles que esté metido entre ellos, que es la intersección. Ese sería como el C. O sea, hay un C que es U intersección W,
tal que U es menor o igual a V intersección W y W también es menor o igual que U intersección W. Bueno, entonces cumple la idea de ser conjunto dirigido. Ahí lo pueden escribir. Bueno, ahora vamos a considerar la vez. Ya tengo un conjunto dirigido. La vez la vamos a llamar Y. Y toma un vecindario de P y lo manda a un elemento X. Entonces simplemente le vamos a decir que Y del vecindario V lo mande a un elemento de V, al que quiera, a alguno ahí que esté en V. Y la idea es demostrar que esa vet converge a P. Entonces, ¿cómo demostramos que converge a P? Me doy un vecindario cualquiera de P, un V cualquiera de P, y tengo que demostrar que a partir de cierto momento, ¿sí? A partir de un U, ¿verdad? Para todos los W, los elementos de la red caen en V, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que V, al ser un vecindario cualquiera dado de P, V está en I, ¿sí? Y entonces, Y sub V era un elemento de V, va a estar en V. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vean que para cualquier W que tomemos, ojo, cualquier W que tenemos, si V es menor o igual a W, es decir, ¿esto qué significa? Que V tiene contenido a W, entonces va a pasar esto, ¿verdad? Recuerden que ser menor o igual, sí, es esto. V es menor o igual a W, ¿qué significa? Que V tiene adentro metido al W o que W está contenido en V. Y como el Y sobre W está en W, entonces va a estar en V, ¿cierto? Entonces, vean que en el fondo lo que estoy probando es este implica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde el U que debo tomar? Vean que tenía que demostrar que existía un U. ¿Quién es ese U? V. ¿Por qué V me sirve? Bueno, primero, porque es elemento de I. ¿Cuál es cuál es este la definición o cuál es el requisito para estar en I? Que sea un vecindario de P, y es un vecindario de P. Además, si yo me doy un W cualquiera que le gane a V, eh, y ganarle es que W esté metido en V, me doy cuenta que el Y sub W o el término de la red va a caer en V, ¿sí? Y eso es lo que probamos aquí, de manera muy sencilla, porque esto significa esto, y ya sé que el Y sub W está aquí, entonces de fijo va a estar en U, ¿ok? Entonces simplemente la demostración era una demostración de existencia, decir quién es U, y aquí lo estamos diciendo, ¿ok? Bueno. Un teorema dice que si tenemos un espacio topológico ya contenido en X, se tiene que X está en adherencia si y solo si existe una red, ¿sí? De elementos de A que converge a X. Vean que coincide con la definición de ser un punto adherente que habíamos visto en topología en F. Aquí es en topología en general. Entonces, por un lado, tenemos la hipótesis de que X está en adherencia y tenemos que construir una red de elementos de A que converja a X. Y básicamente esa nos la da el ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces vean que X es punto de la adherencia. Vamos a otra vez a considerar el conjunto Y como todos los vecindarios que tienen a X, ¿sí? Entonces, cualquier vecindario que tiene a X, como X es un punto adherente a, va a intersecar a A, tiene intersección no vacía con A. Entonces, sea X sub V, ¿sí?
alguien que está ahí en el vecindario V cualquiera, X y en A, ¿ok? Y bueno, de acuerdo al anterior, pues esa vez que definimos con esta inclusión va a converger a X, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos que converge a X, que era lo que queríamos, y por otro lado hay que ver que también son elementos de A. Pero vean, que esa vet, ¿sí? Lo manda un XV y XV está aquí, es decir, es elemento de A. Entonces al final se crea una vet de elementos de A que converge al X, ¿verdad? Que era un punto adherente, ¿ok? Y la otra dirección es que si hay una vet que converge a X, entonces de elementos de A, entonces X es punto adherente, ¿sí? ¿Cómo pruebo que X es punto adherente? Me doy un abierto, un elemento de T que tenga X y lo que tengo que probar es que ese abierto toca A, ¿cierto? Ahora, ¿cómo probamos que ese abierto toca A? Bueno, usando la convergencia. Recuerden que la idea de convergencia es que a partir de un K todos van a entrar en un vecindario que me tomo como vecindario O, entonces recuerden que la definición es para todo vecindario, en particular para O, ¿verdad? O es un vecindario de X porque X pertenece a O que está contenido en O y O es abierto, ¿verdad? Entonces cumple lo de vecindario. Entonces, al final tenemos eso, ¿sí? Que a partir de cierto momento todos caen en O, pero son elementos de A. Entonces, en particular, el XK y los que sigan van a estar en, en A y en O, ¿cierto? Quiere decir que O intersección A es diferente de vacío. Bueno, espacios compactos es la misma idea, ¿verdad? Un cubrimiento de F de X es una familia de subconjuntos de X cuya unión es X, ¿verdad? Es un cubrimiento abierto si está formado por abiertos, ¿sí? Y bueno, y si dentro de ese cubrimiento abierto puedo encontrar otros, seleccionar algunos que cubran a X, pues eso me da un subcubrimiento finito. Ok. Ahí viene la definición de compacto. Vamos a decir que X con la topología es compacto si para cualquier cubrimiento abierto existe un subcubrimiento finito de X. ¿Ok? Ahí viene un ejemplo, ¿verdad? Una topología algo diferente, ¿verdad? Dice que X es no vacío. Vamos a definir la topología donde los abiertos son aquellos que hacen que X menos L sea finito y mostrar que es un compacto eso. Entonces, ya ahí como ejercicio se puede probar que T es un espacio topológico sobre X, ¿verdad? Para mostrar que es un compacto, me doy un F, recubrimiento abierto, cualquiera X. Entonces, F está contenido en T, se tomaron algunos abiertos, ¿verdad? Eso es lo que indica esto. Y bueno, X está contenido en la unión de los elementos de F, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que mostrar? Que hay algo más pequeño que F, ¿verdad? Un, un, un F' contenido en F infinito, ¿verdad? Un subrecubrimiento finito. De manera que aquí falta una unión, que X está contenido en la unión de F', ¿verdad? Es la misma idea de cubrimiento, ¿verdad? Que cubra X, ¿verdad? Entonces aquí es con una unión. Y bueno, y la prueba básicamente, vean que como X es no vacío y lo cubre, pues F va a ser no vacío. Quiere decir que tiene un elemento, ¿verdad?
los elementos de F eran abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Cubre a X por abiertos, entonces G sub 0 es abierto, está en T, entonces, ¿qué es la definición de estar en T? Recuerden que la definición de estar en T es que su complemento es finito. Entonces, como G sub 0 está en T, X menos G sub 0 es finito. Entonces puedo decir que es este conjunto. Ahora, como F me cubre a X, hay para G1 debe haber un abierto en F que me lo tape. Para G2, otro abierto. Entonces, al final, ojo, F tapa G, ¿verdad? Sí. Perdón, G sub 0 ya me tapa, por así decirlo, un montón, ¿verdad? Es un elemento de F que me cubre una parte X. Y todo lo que no me cubre X, G sub 0, lo cubro mediante elementos de F. ¿Cuántos? N. Entonces tengo G sub 0, G1 hasta Gn, ¿verdad? El 1 al N son los que me cubren eso. Esto me va a cubrir todo X. ¿Y qué son? Son abiertos porque son elementos de F y es una cantidad finita. Entonces estoy demostrando que en este caso, en esta topología, pues X con esa topología es un compacto, ¿verdad? Bueno, ahí viene un teorema, por favor, revísenlo con detenimiento. Lo que dice es que sería, si X con T es un espacio compacto, ¿verdad? Y Y es un conjunto T cerrado, pues Y con T sub Y con la topología inducida es un subespacio compacto, ¿verdad? Revísanlo con detenimiento, ¿verdad? Ahí viene otro ejercicio para que lo hagan. Y nos queda el último tema de ser conexos. La idea de conexos viene de conectados, de que se conectan, ¿verdad? Entonces un espacio es conexo o está conectado si no hay forma de separarlo, o sea, no hay dos abiertos tales que no se toquen y que unidos me den todo X. No hay forma de hacer eso, ¿verdad? Entonces, hay un teoremita ahí, teorema 20, por favor, demuéstrenlo, háganlo. Son demostraciones pequeñas. Y el teorema 21 lo que me dice es que F con la topología usual es conexo. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo demuestro que es conexo? Por contracción. Suponga por contracción que existen A y B abiertos disjuntos que unidos me dan F en la topología usual. Quiere decir que A es F menos B y B es F menos A. Quiere decir que A, que es F menos B, que es abierto, sería cebado. Y B también sería cebado. Entonces, A y B son abiertos y son cebados, ¿verdad? Como son cebados, su adherencia me dará. Eso es importante, ¿verdad? Y como son disjuntos, puedo tomar un elemento en cada una de forma de que sean diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que en esos elementos A es menor que B y me voy a dar este conjunto. Todos los números reales de A para abajo y le voy a unir los que están de A, los X que cumplen que A a X esté contenido en A. ¿Ok? Bueno, ahí básicamente es diferente de vacío. Y aquí trato de caracterizar ese conjunto S, ¿verdad? Analizando qué significa estar en S, ¿verdad? Entonces, si está en S, significa que está en el intervalo o que es un X que cumple que ese intervalo está contenido en A. ¿Sí? Vean que esto significa que X es menor o igual a A, que ya sé que es menor que B, es la suposición sin pérdida de generalidad, y lo otro indica que B no va a estar en ese intervalo, porque si ese intervalo está todo contenido en A
y A no tiene intersección con el conjunto B grande que tiene el B pequeño, pues el B pequeño no va a estar ahí, ¿verdad? Si no está ahí, ¿qué es? O es menor que A o es mayor o igual que X. No puede ser menor que A. Supusimos que B es más grande que A. Entonces me quedo con el otro lado, ¿verdad? Entonces al final llegamos a que X es menor o igual a B. Entonces, si X está en S, entonces, o eso implica que X es menor o igual a B. Quiere decir que B es una cota superior de los elementos de S. Y entonces S tiene supremo. A ese supremo le llamo P. Y bueno, aquí lo que probamos es que P está en A. La idea es probar ambas. Que P está en A, P está en B. Y si están ambos, estarían en intersección en el conjunto A y en el conjunto B. Pero recuerden que A y B eran disjuntos, ¿verdad? Entonces, no puede haber alguien en ambos. Esa es la contradicción, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, F es conexo con la topología usual. Probar que P está en A, pues, es ver esto, ¿verdad? Básicamente. Vean que si aquí se prueba, me doy un X en este intervalo. Eso significa eso, como P supremo entre P y X debe haber un elemento de Y en A, y esto significa que de A a Y, ¿sí? Está contenido en A, ¿sí? Y ese conjunto me tiene el X, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eh, estoy probando que el X está en A, que era lo que quería. Me di un X aquí y llegué que está aquí, ¿verdad? Entonces, al final estoy probando esto. Y si le sacan la herencia a cada lado, recuerden que A era cebado, su herencia era A, y la herencia de esto queda con P cebado. Entonces, pruebo que P está en A. Para probar que P está en B, pues aquí lo hacen. Por favor, revísenla con detenimiento. Y bueno, lo que quedan ahí son los ejercicios, ¿verdad? Con esto terminaríamos la parte de topología y la próxima semana iniciamos espacios métricos, ¿ok?